Le pregunto, ¿recuerda haber presentado en el mes de febrero del año 2008 un informe técnico en estas actuaciones con motivo de haber recibido una documentación anónima? Sí, sí, lo recuerdo, exacto. ¿Nos No me podría, acuerdo, no me acuerdo exactamente la fecha, pero recuerdo haberlo presentado, ¿no? nos podría comentar los pormenores de esta presentación y, bueno, por qué hicieron esta presentación? Bueno, justamente lo hicimos, digamos, dentro del ámbito de la ONG que mencionábamos recién, y fue porque nos llegó a nuestras manos una cantidad de documentación que cuando nos pusimos a analizarla, este, nos dimos cuenta que tenía relación o podía tener relación con una cuestión que en esos momentos había surgido en los medios de comunicación, y al analizarla, digamos, sin contar con demasiados elementos adicionales, o sea, con ningún elemento adicional más allá de lo que recibimos y de lo que presentamos dentro de este informe técnico, llegamos a algunas cuantas conclusiones, deducciones, presunciones, y por eso decidimos eh, explicar lo que interpretábamos de esa documentación y adjuntar la documentación en la causa que ya estaba tramitando por aquel entonces. Bien, usted manifestó que en base a esa documentación ustedes arribaron a algunas conclusiones, deducciones, presunciones. ¿Nos puede explicar qué conclusiones o deducciones arrojaron esta tarea que hicieron ustedes? Sí, la mayoría de ellas está contenida en el propio informe presentado. Quizás con el informe en la mano, releyendo algunas partes puntuales o concretas que les interese, puedo volver sobre ello, pero en general puedo decirles que nos llamó la atención lo siguiente, y esto lo quisimos un poco también titular el informe en dos partes fundamentales, una que le llamamos forma de aportar el dinero, o sea, después del título general que identificamos para hacerlo gráfico como bypass al presupuesto nacional. ¿Por qué bypass? Bypass porque entendimos que se estaba un poco salteando, un poco no, se estaba salteando los mecanismos de control que se establecen dentro de lo que es el manejo de los fondos públicos y que se ajusta a las normas, digamos, de administración financiera y demás, a través de una mecánica. La mecánica consistía en hacer un puente, por eso lo de bypass, sobre lo que es el manejo propio de los fondos por parte de cada organismo estatal o de un organismo estatal, derivar esos fondos a un tercer organismo, que en este caso fue una fundación argentina o es una fundación argentina, lo que le daba al que manejaba esos recursos un uso indiscriminado de estos recursos, de estos fondos, toda vez que la fundación no necesita o no debería en principio ajustarse a esas normas de administración financiera. Pero no solo eso, sino que al analizar puntualmente algunos o varios o todos los documentos adjuntados, encontramos distintos tipos de irregularidades, de anormalidades, cuestiones que nos han llamado la atención. Por ejemplo, si quiere lo amplío o entro en ese terreno, si ustedes lo desean. Sí, sí, Este, sí, díganos qué situaciones les llamó la atención. sí, cómo no, con todo gusto. Bueno, en ese informe, eh, por ejemplo, en el primer documento que aparece allí, está referido a 5 camionetas Hilux de doble cabina, o eran camionetas de doble cabina. Bueno, resulta ser que la factura de adquisición
de esas camionetas no las identifica las camionetas. Normalmente cuando uno adquiere un vehículo en una concesionaria o en un fabricante o en donde sea, al menos la factura normalmente identifica el bien de qué se trata, si tiene patente, se le da patente, pero si no está patentado todavía porque es nuevo, qué sé yo, por lo menos algún número de motor o de chasis u otro tipo de elementos. Luego aparece también otra factura de una abogada de apellido Kreimeier, no sé si lo pronuncio bien. Es una factura por servicios que serían prestados, según dice la misma factura, a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Social. Y ahí hay una suma de anormalidades, cosas o cuestiones llamativas en ese documento, que surgen del propio documento. Uno de ellos puede ser o es que el número de quit, a pesar de tratarse de una persona física, de una profesional, una abogada en este caso, el número de quit comienza con el dígito 30. El dígito 30 corresponde a las empresas, no a las personas físicas. O sea que ese tema no concuerda. Luego se trata de, si vemos la numeración de la factura, el número de la factura, vemos que se trata de la factura número 1, es decir, es la primera factura que emitió o que emite esta abogada de apellido Kreimeier. Y lo más llamativo de ese mismo documento es el domicilio fiscal que allí se consigna. Cuando se nos ocurre, y esto no está en el informe, ¿no? Esto un poco fue una casualidad ahora cuando traté de localizar unos elementos, lo detecté ahora. Cuando uno coloca el domicilio en Google, en Internet, resulta ser que ese domicilio que tiene la factura como perteneciente a quien la emite, resulta ser justamente el domicilio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Social, o sea, del propio organismo del Estado. Es muy llamativo, muy raro que una persona individual, un profesional en este caso, fije como domicilio fiscal ante la AFIP el domicilio de un organismo público y encima se trata del organismo público a quien dirige, en este caso, esa factura, y no sé si habrá otras, pero nosotros tuvimos solamente acceso a esta factura. A ver, luego hay una compra, una adquisición de 10 computadoras y 10 monitores, estoy refiriéndome ya a otro documento. Ahí observamos que a pesar de que esta factura, como las anteriores, son dirigidas o se está facturando a la Fundación Argeninta, resulta ser que allí hay un sello y una firma de aprobación, o como si fuese una aprobación, o visto bueno, o aceptación de ese concepto, de ese ítem o de esa factura, que corresponde a una persona que es un director de la Secretaría de Acción y Desarrollo Social, que es el contador Esteban Rico. Este contador Esteban Rico es un funcionario público que yo entiendo que si trabajaba en el ámbito de la Secretaría, no tendría injerencia o no debería tener injerencia en principio porque se trata de otro ente, está fuera del organismo público, no tendría injerencia en Argeninta y esa factura está dirigida a Argeninta. Luego también hay, con respecto a esas computadoras, hay una nota con membrete, un poco dando indicaciones por parte
del mismo funcionario, me refiero a este director de apellido Rico, dando instrucciones a Argeninta respecto del pago, de la cancelación de esa factura. Más adelante hay otra factura de 25 micros, dice micro Intel, que yo entiendo, yo no soy técnico, no conozco exactamente si significa, pero deduzco que puede tratarse de 25 computadoras, supongo, esto no lo estoy diciendo con seguridad, pero asumo que se tratan de 25 computadoras. Bueno, aquí nuevamente esto está facturado a Argeninta y aparece otra vez aquí la firma de este mismo funcionario Rico, que pide, que solicita a su vez a Argeninta que emitan, y esto es una nota complementaria a la factura que está a continuación, que emita Argeninta un cheque para cancelar esa factura, un cheque dice sin cruzar, esto es textual, y que no contenga la leyenda no a la orden. Es decir, creo que más o menos todos sabemos lo que implica cruzar un cheque, o lo que implicaba o implica cruzar un cheque o colocar la cláusula no a la orden. Cruzar un cheque significa, por las dudas lo señalo, significa que ese cheque solo se puede depositar en una cuenta bancaria y que no se puede cobrar en ventanilla. Está pidiendo Rico que no se cruce el cheque. Y la cláusula no a la orden, cuando se consigna y se coloca en un cheque, significa que solo se puede depositar en la cuenta del titular, digamos, de la persona que aparece al frente del cheque, de la persona o del ente. Es decir, si ese pago se hace a Juan Pérez, un ejemplo, debería, o sea, si figura esa persona, ese nombre en el frente, solo debería depositarse o podría depositarse en la cuenta, en cualquier cuenta corriente que tuviese ese señor Juan Pérez. Acá el funcionario le está pidiendo a Argeninta que no coloque esos elementos, esos datos, esa información, lo que implicaría de alguna forma la posibilidad de acercarse a la ventanilla con el cheque y cobrarlo en dinero en efectivo. Esto es un poco llamativo, por lo menos extraño, tratándose de transacciones de esta naturaleza o la, digamos, la injerencia o la participación directa o indirecta de un organismo público. Contador, Sí. ¿lo puedo interrumpir con una preguntita? ¿Usted sabe o tiene conocimiento cuál es el vínculo que tenía la Secretaría de Ambiente con esta fundación, con Argeninta? Bueno, no lo sé por los elementos que tuve a la vista, lo sé por comentarios o alguna noticia que leí. Sé que había algún tipo de acuerdo o convenio, digamos, entre los organismos. Yo puedo comentarle lo que me consta o más que me consta, lo que interpreto de este vínculo. Si usted quiere, lo hago. Pero Sí, por no sé. favor. Bueno, Argeninta, hasta donde yo sé, es una fundación creada allí por el año 1993, o sea, mucho tiempo antes de los hechos que aquí se investigan en esta causa, muchos años antes. Y fue creada a instancias justamente de INTA, y por eso se llama Argeninta, ¿no? Es una fundación creada por el INTA. Hasta donde pude saber, el objetivo era colaborar desde el punto de vista técnico, desde otro punto de vista, con, digamos, la promoción, el mejoramiento de todo lo vinculado con la actividad agropecuaria. Por eso estaba en el ámbito del INTA, ¿no? Y si nosotros pensamos de que se trata de una fundación, generalmente las fundaciones en el orden privado, ya no el caso puntual de esta fundación, pero en general, las fundaciones
se nutren de fondos privados y puede tener eventualmente la contribución o el apoyo financiero en alguna medida, generalmente muy menor en proporción, de parte de algún Estado nacional, Estado provincial, lo que fuera. O incluso podría tener algún aporte de algún organismo internacional. Pero generalmente estos aportes son mínimos respecto a los ingresos privados que dieron origen a la entidad. Bueno, por lo que entiendo, esta fundación funcionó desde su creación, allí por el 1993 en adelante, funcionó unos años, y esto es una suposición, no sé todo lo que le voy a decir ahora. Entiendo que en algún momento se discontinuó esta entidad y quedó allí, digamos, como digamos, latente, viva, pero sin un funcionamiento intenso o sin funcionamiento alguno. Pasó el tiempo y se habrá o no utilizado a otros fines, pero lo cierto es que cuando comienza la gestión que se está ahora analizando, esta entidad se reactiva, o ya se venía reactivando desde antes, pero aquí adquiere un volumen de actividad bastante intenso, pero ya no vinculada al INTA, sino vinculada a la Secretaría de Ambiente que estamos analizando, a este organismo, y bueno, nada, en adelante la utilizan para trasladarlo, transferirle unas sumas o valores muy significativos de fondos públicos y hace un uso indiscriminado de estos fondos. Si uno se plantea y dice, bueno, pero ¿para qué? ¿Qué ventaja se obtuvo a partir de ese mecanismo, de esa triangulación, digamos, o de ese bypass? ¿Cuál fue la ventaja que se obtuvo? En principio no existiría ninguna ventaja para el Estado, según mi mirada. No le encuentro una ventaja. Sí le encuentro, porque me he dedicado toda mi vida a la actividad forense, a investigar delitos económicos, sí le encuentro sospechas en cuanto a la finalidad de llevar a cabo este bypass o este mecanismo de puente, digamos, para quitar o sacar del control, de los mecanismos de control habituales que tiene el Estado, como por ejemplo la SIGEM o la Auditoría General de la Nación, o las distintas auditorías, digamos, de cada uno de los organismos, etcétera, etcétera, y controles, a veces incluso auditorías privadas también que tienen algunos organismos públicos que se le suman a las públicas. Y entonces, frente a esa falta completa y total de control, hacer un uso indiscriminado de los fondos. El tema de las rendiciones de cuenta es otra cuestión, ¿no es cierto? Normalmente todo organismo, o todo organismo no, toda entidad en general, privada, pública, lo que sea, que recibe fondos, tiene por obligación, por compromiso, por contrapartida, digamos, la obligación de rendir cuentas de esos fondos que recibe. Bueno, yo no lo sé exactamente, pero asumo, entiendo que aquí no ha habido rendiciones de cuentas documentadas, minuciosas. Las circunstancias, si esa documentación es original, si es una documentación que usted pudo corroborar que se corresponde efectivamente o tuvo manera de saber. Cuénteme un poco sobre esa documentación sobre la que llegó a estas conclusiones. Bueno, como se dice allí en el informe, esa documentación nos llega de forma anónima, apareció en la puerta del domicilio y empezamos a analizarla sorprendidos, y después empezamos a ver los nombres de los organismos y demás, y dedujimos que no podíamos o no debíamos guardarnos esa documentación, máxime
que se trata la nuestra de una organización, una ONG, una entidad no gubernamental, que tiene justamente la finalidad de, digamos, colaborar en investigaciones de esta naturaleza. Y bueno, quisimos con la mayor prudencia posible, pero también con la mayor profundidad posible, aportar nuestra interpretación a la causa y acompañar la documentación, que la recibimos y la entregamos en fotocopia, de la misma forma que la recibimos. No era ni es documentación original, pero como tenía una gran verosimilitud en sí misma, y en el fuero penal, después de tanto tiempo de trabajar como perito de la Corte, no solo en materia penal nos manejamos con documentación o papeles originales, sino con documentación en copia. No recuerdo si nosotros sugerimos cuando acompañamos el informe o no digamos, la validación por los propios investigadores de la causa de esa documentación, porque si fuese totalmente falsa, evidentemente el contenido del informe sería absolutamente inválido, pero como le vimos un grado de verosimilitud importante, a partir de ese supuesto, bueno, hicimos el informe. Entonces ha terminado su testimonio, muchas gracias, puede proseguir con su día. Muchas gracias. Adiós. De nada.